Estimados participantes, en esta ocasión quisiera darles una clase pregrabada con el objetivo de que ustedes puedan ganar tiempo en el siguiente paso de este proyecto. La actividad que van a tener después de esto también va a ser introducida en sus portafolios, ¿ya? El tema es el de refuncionalización, zonificación y circulación. Lo primero que se tienen que preguntar es ¿cuándo se debe refuncionalizar? Porque esta opción no se la realiza en todos los proyectos o en todos los casos. Entonces, cuando ustedes tengan un espacio que, por ejemplo, antes era una casa y quieren volver toda la planta baja en un restaurante, en casos como este es necesario refuncionalizar porque naturalmente este proyecto ha sido diseñado para realizar ciertas actividades y para que pueda adecuarse a la nueva actividad, pues tiene que tener otra función. Entonces es necesario refuncionalizar. Cuando ustedes probablemente puedan tener un espacio a intervenir con actividades similares o iguales, pero que la distribución no es para nada funcional, también puede ser necesario refuncionalizar, ya que tendrían que mover elementos principales, ¿no?, de gran importancia. Por ejemplo, no sé, un restaurante donde la cocina no funciona para nada, entonces van a tener que crear otra cocina en otro lugar y la cocina después se van a volver baños. En situaciones así también es necesario refuncionalizar. Cuando ustedes tal vez intervengan en una tienda, digamos que antes era de vestidos y ahora va a ser de zapatos, probablemente no tengan que refuncionalizar, pero obviamente hay que reestructurar los elementos de la tienda o del espacio o del proyecto que ustedes vayan a realizar, ¿ya? Entonces, primero deben valorar si es necesario refuncionalizar o no, ¿ya? El siguiente paso es sectorizar y tienen que hacerse la siguiente pregunta: ¿para qué van a sectorizar y no van a hacer directamente los planos de un proyecto? La respuesta es que esta nos permite obtener posibilidades en cuanto a la relación espacial junto con los elementos que intervienen en esta. Entonces, hablando de zonificación o de sectorización, esto es un análisis, nos permite tener un análisis de parámetros para poder ubicar los espacios de un proyecto según las necesidades del usuario. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder realizar esto? Para empezar, las áreas. Nosotros, dentro de lo que vayamos a diseñar, vamos a hacer como pequeñas clasificaciones de nuestros elementos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipos de áreas? Vamos a tener áreas públicas, donde cualquiera puede acceder, ya seamos nosotros, o el personal administrativo, o el de limpieza, los clientes, etc. Podemos tener áreas administrativas, donde obviamente solo entra este sector. Podemos tener áreas privadas, donde no entra nadie más que los comprometidos con el tema, como el depósito de la mercadería, por ejemplo. Podemos tener área de servicios. Todo esto va a depender obviamente del tipo de proyecto, ¿no? Si tuviéramos una tienda, el área de servicios serían los baños. Si tuviéramos un restaurante, probablemente, no sé, hayan algunos otros espacios. Entonces, es importante tomar en cuenta qué áreas voy a tener en este proyecto. También debo considerar cuáles serán las mejores visuales antes de que yo empiece a distribuir las zonas o los sectores. Me tengo que preguntar cuáles tienen mayor facilidad de acceso, entre otras. ¿Ya? Entonces, en base a lo anteriormente mencionado, es necesario ubicar cada espacio pensando en qué.
en las jerarquizaciones y las prioridades. ¿Según quién? Según las necesidades que deben resolverse para el cliente o para el usuario. Yo aquí tengo que tomar decisiones sobre cuál voy a priorizar, en qué espacio voy a priorizar este tipo de productos, o aquí es más importante que entre la caja, o es más importante los vestidores. Yo tengo que hacer un orden de prioridades para ir acomodando mis productos. Obviamente, además, tiene que haber una secuencia lógica entre unos y otros. Cuando nos pongamos a zonificar, tenemos que pensar, además, en los recorridos que vayan a tener los usuarios en nuestro espacio. Tenemos que preguntarnos qué van a observar cuando estén circulando y qué van a ver al fondo, a qué punto van a dirigir sus miradas, etc. Entonces, es importante hacer varias propuestas rápidas, ¿sí? Ustedes tienen que tener ya su planta relevada, y en esta planta con colores pueden ir haciendo diferentes propuestas. No una, por favor, hagan varias. Probablemente entre las varias escojan una o hagan una mezcla entre las que hayan hecho y obtengan una final. Todo esto nos va a... Todas estas propuestas las debemos analizar y posteriormente tomar decisiones eligiendo las mejores alternativas. ¿En base a qué? Debemos tomar en cuenta, por una parte, los deseos y las necesidades del usuario, ya que ustedes ya han realizado una entrevista, y naturalmente fusionar estas ideas con nuestros conocimientos. Aquí les presento un ejemplo de sectorización o de zonificación de una tienda, donde, bueno, marca una zona de escaparate, una zona de caja y inmediatamente al lado está la zona de empaque, y bueno, después va separando la zona de vestidores, la zona de productos relacionados con la natación, la zona de productos relacionados con fútbol, etcétera, ¿ya? Y en este caso, esta persona además tiene un sector de compras compulsivas y las inserta en este lugar. No sé, ustedes han llevado escaparatismo, visual merchandising y otros temas. ¿Y por qué este elemento de compra compulsiva, por ejemplo, está cerca de la caja? Son cosas que ustedes ya las han llevado y que ahora tienen que analizarlas e insertarlas en el proyecto. Aquí les presento otro ejemplo totalmente diferente, ¿no? Este es otro proyecto, pero es un ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo están generados los sectores y qué significa cada color que ustedes ven aquí. Les presento otro ejemplo donde esto es un restaurante y fíjense, tenemos una zona de mesas, otra zona de mesas en patio, otra zona de mesas. Seguramente esas tres zonas tienen características diferentes. Tenemos zona de baños, tenemos la zona de recepción. En otro piso seguramente está la cocina del restaurante y su bodega. ¿Ven? Esta es otra zonificación. Aquí les presento otro ejemplo. No se lee muy bien, pero en realidad es para que ustedes más o menos ubiquen de qué manera tienen que realizar este trabajo de zonificación. Recuerden, por favor, que es muy importante la correlación entre espacios, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre la circulación. En general, en cualquier proyecto, en cualquier espacio que ustedes estén, las personas necesitan moverse dentro de este espacio. Hay una frase que dice que la circulación es el espacio entre los espacios, ¿ya? La circulación cumple una función conectiva, ¿sí? Básicamente nos sirve para conectar un punto con otro, pero en realidad es mucho más que esto. La circulación nos va a servir para las visuales y en conjunto con la zonificación es el primer paso que nosotros debemos dar para posteriormente definir la función que va a tener nuestro proyecto,
ya poder hacer plantas, poder diseñar incluso los 3Ds, pero si no tenemos la zonificación o sectorización y la circulación definida, vamos a tomar probablemente muchos pasos equivocados sin necesidad, ¿ya? Existen dos tipos de circulación, la vertical y la horizontal. Dentro de la vertical seguramente van a estar escaleras, ascensores, rampas, escaleras mecánicas, otros. Y en la circulación horizontal se encuentran pasillos, entradas, salidas y otros. Ahora, ¿cómo debe ser la circulación? Debe ser clara y sin obstrucciones. Si yo estoy diseñando un restaurante y voy a dirigirme desde el punto de ingreso al restaurante a buscar una mesa, yo tengo que tener una circulación clara. No puede haber mesas estorbando la circulación principal, ¿sí? Tiene que ser clara. Inmediatamente, por instinto, una persona cuando ingresa a un lugar sabe por dónde dirigirse. Y usualmente también sigue una regla que dice que esta sigue la distancia más corta entre dos puntos. La mayoría de las veces es así. Sin embargo, este último punto puede sacrificarse, y en realidad ambos pueden sacrificarse si el beneficio supera los riesgos. Por ejemplo, yo tengo una tienda y tendría que tener una circulación fluida, pero de repente se me ocurre poner un mueble de exposición de ofertas al medio para que la circulación se bifurque en dos puntos. Puedo tener elementos de este tipo, ¿ya? Siempre hay que analizarlo previamente. Ahora, ¿cómo se presenta? Se presenta generalmente a través de diagramas con flechas que indican el flujo y la dirección de la circulación. Esto en distintos colores y por favor con referencias que indiquen qué representa cada color. En proyectos arquitectónicos más grandes suele haber circulaciones de primer, segundo y tercer orden. En proyectos pequeños puede que no haya tercer orden, tal vez nos quedemos en primer y segundo orden, pero deben estar debidamente identificados. Ahora, consideraciones que deberíamos tener. En primer lugar, es saber cuál es la circulación principal. Seguramente va a ser el ingreso principal hacia algún sitio. ¿Qué la hace principal? Si ustedes agarraran 3 colores y se ponen a trazar, o sin colores, se ponen a trazar cuántas veces al día, por ejemplo en sus casas, ok, se despiertan, de ahí ¿qué hacen? Van al baño, del baño vuelven a su cuarto, se visten, del baño van a la cocina, después de la cocina vuelven a ir al baño a lavarse los dientes, después del baño van hacia la salida, vuelven de su trabajo, de la salida otra vez entran a la cocina o al baño. Se darían cuenta que el grosor de líneas en ciertos sectores de la casa sería mucho, o sea, hubieran muchas líneas porque pasan por ahí frecuentemente. Probablemente algunas circulaciones como de su dormitorio al vestidor lo hacen 1 o 2 veces al día, entonces ahí habrían solo 2 líneas. Se darían cuenta que sobre todo los pasillos tienen miles de líneas encima. Entonces, automáticamente estas son la circulación de primer orden, ¿sí? O la principal. Y las que tienen menos líneas serían las secundarias. Entonces, tenemos que ponernos a pensar cuál es la circulación principal. Casi siempre son los pasillos los que conectan o los que conectan con los ingresos a ciertos lugares. ¿Qué los hace principal? La frecuencia de uso precisamente, ¿sí? ¿Esta se ramifica? Seguramente sí. Por ejemplo, en mi casa yo ingreso y tengo un espacio que no es precisamente un pasillo, pero que me puede llevar directamente hacia la cocina. Y a través de ese lugar puedo o entrar al escritorio o puedo subir las gradas hacia el primer piso, o puedo irme hacia el living o hacia el comedor o hacia el patio trasero, todo siguiendo esa línea recta. O sea, en mi caso, esa es mi circulación de primer orden. Después, las gradas también
y bueno, en la planta alta tengo otra, ¿no? De ahí la ramificación hacia la cocina, hacia el living, hacia el comedor, son las de segundo orden. Y si quiero pensar en un tercer orden, seguramente también voy a encontrar, como estando en la planta alta, el ingreso al balcón, por ejemplo, o lugares así. Les presento algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, esta es una tienda. La circulación de primer orden es la que está con las flechas de color rojo. Fíjense, desde el ingreso existe un circuito, ¿sí? Se va en línea recta, se dobla hacia la derecha, vuelve a ir hacia abajo y puede salir. Y en líneas moradas o violetas está la circulación de segundo orden. Entonces, cuando ustedes hagan este trabajo, por favor, tiene que quedar muy claro cuál es la de primer orden y la de segundo orden, y si hay una de tercer orden. En esta imagen no se ven las referencias, pero por favor ustedes hagan un cuadrito que diga referencias y ponen color rojo, primer orden, color violeta, segundo orden, color verde, tercer orden. ¿Ya? Les presento otro ejemplo. Este es muy lineal, muy simple. ¿Ya? Podemos tener algunas más complicadas. Fíjense, por ejemplo, cuando tenemos dos puntos de acceso, ahí tenemos que delimitar cómo va a funcionar. Si vamos a ingresar por uno y vamos a salir por otro, o ambos sirven para ingresar y salir, ¿sí? O fíjense también el ejemplo de la derecha. Tenemos un solo punto de ingreso y salida, y cómo nos manejamos a través de este. Aquí les muestro un ejemplo de algo hecho a mano. En este caso, por ejemplo, esta persona no ha diferenciado con colores. La línea principal, que llegaría a ser esta, tendría que ser la de primer orden, de un color. Y estas otras tendrían que ser las de segundo orden. Y esta también. Otro ejemplo. Fíjense que hay varias alternativas. Aquí tenemos un ingreso principal que puede ir recto o puede bifurcarse al inicio, o va recto y de aquí, a partir de aquí se bifurca, y no sé, aquí tenemos otras alternativas. Va recto, puede ir a la derecha o a la izquierda, y de aquí va como en zigzag y termina y puede salir, y lo mismo en este sector. Como ven, hay muchas alternativas. Les repito, la zonificación y la circulación tienen que ir de la mano. Entonces, revisen por favor la plataforma, la guía de actividad correspondiente a esta tarea. Ustedes van a poder realizarlo, me parece, sin problema. Por otra parte, estoy dejando una carpeta con material de apoyo, donde van a encontrar algunos artículos interesantes que los he sacado de la web, que van a reforzar esta explicación que les estoy dando. Y también estoy subiendo el trabajo de un compañero de otra versión del diplomado, para que ustedes más o menos puedan ubicarse. Eso es todo, chicos. Por favor, trabajen sobre esto.